La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador, en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio. Puede suceder que el trabajador se encuentre por momentos inactivo en su lugar de trabajo, pero de esta forma también está poniendo su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Es necesario destacar que el tiempo en el cual se encuentra inactivo no debe ser usado en beneficio propio, sino, por lo contrario, siempre se debe estar al servicio del empleador. Dentro de la jornada laboral se encuentran los descansos, que son las pausas para reposos o refrigerios pautados en los convenios colectivos de trabajo, que pueden o no considerarse como tiempo integrante de la jornada. En nuestros convenios, las pausas convencionales son parte de la jornada laboral. Luego tenemos la extensión. Como el comienzo de la jornada se completa con el ingreso al establecimiento y finaliza con su egreso, debe existir el cese entre una jornada y el comienzo de la otra, con una pausa no inferior a 12 horas. La Ley de Jornada de Trabajo número 11.544 prescribe que el límite máximo en la extensión de la duración del trabajo diurno y salubre no puede prolongarse más allá de las 8 horas diarias o 48 semanales. La limitación a la jornada responde a razones de orden biológico, socioeconómico y de producción, y están direccionadas principalmente a la protección de la salud psicofísica del trabajador. Por último, tenemos los turnos rotativos, que son donde el trabajador, en conjunto con sus compañeros, debe realizar su jornada de trabajo en forma rotativa, reemplazándose de esta manera unos a otros. Los turnos de trabajo se rotan, por lo que se puede cumplir una jornada más allá de las 8 horas. Dentro de este periodo, la jornada semanal nunca puede exceder de 56 horas semanales o las 114 horas en 18 días laborales. Los horarios de las jornadas de trabajo con turnos rotativos por lo general son de 6 a 14, de 14 a 22 o de 22 a 6, teniendo como mínimo un descanso de un día cada 7 trabajados. Asimismo, el empleador debe informar mediante anuncios colocados en lugares visibles del establecimiento los horarios de ingreso y egreso de cada turno. El salario, remuneración justa y la reducción del trabajo a jornadas limitadas y razonables constituyen los dos pilares sobre los que descansa el principio de la dignificación del trabajo. Estos factores se encuentran íntimamente ligados entre sí, de manera tal que de nada valdría la obtención de una retribución justa si la jornada de trabajo no se encontrara limitada a un periodo compatible con el goce de la vida de relación por parte del trabajador. Inversamente, una jornada de trabajo limitada no tendría significación social alguna sin una remuneración justa que permitiera al trabajador el ejercicio del recreo físico y espiritual inherente a la persona humana. Dichos fundamentos de carácter social y económico se complementan con otros de carácter biológico que se basan en que el trabajo prolongado del hombre conduce al agotamiento y a la fatiga. A este respecto, es importante destacar la opinión de Palacios en su libro La fatiga, cuando dice: yo entiendo que es en salvaguardia de los intereses colectivos que tenemos el deber de intervenir reflexivamente para mejorar las condiciones de trabajo, haciendo que la nación sea rica en nombre del pecho robusto, ojos brillantes y corazón gozoso, que son los que poseen un alma de buena calidad. Los trabajadores de pecho enjuto y corazón pletórico de amarguras, agotados por la jornada extorsiva, forman pueblos débiles y deprimidos. Por otra parte, la higiene social nos enseña que la acción en defensa de los trabajadores debe ser preventiva y persistente, y no como acto de caridad injuriosa, humillante, sino en defensa de la sociedad y como un homenaje a la justicia. Repercusión de la fatiga en orden al trabajo. ¿Qué es la fatiga laboral? Esta se define como una sensación de agotamiento que se experimenta después de un trabajo físico o intelectual, asociado al puesto de trabajo ya sea prolongado o intenso.
tiene un límite de rendimiento en cuanto a la función física e intelectual, la cual se desarrolla de una forma continua durante horas. Este es un cansancio extremo, tanto a nivel físico como mental. Se desgasta energías a punto de consumirlas por completo. Cuando este persiste en el tiempo, puede llegar a transformarse en fatiga crónica. Esta se asocia con el estrés laboral. Es muy importante conocer todos los síntomas para poder actuar en consecuencia de manera inmediata y también conocer cómo prevenir su aparición. Síntomas de fatiga mental. Existen 3 grupos de síntomas propios. Están los fisiológicos, que son aquellos perceptibles y medibles físicamente, como por ejemplo el aumento de la frecuencia cardíaca. Están los conductuales, que estos se perciben cuando disminuye el rendimiento habitual del trabajador por una disminución de sus capacidades. La fatiga mental supone una pérdida de capacidad de concentración, lo que ocasiona el aumento de errores a la hora de realizar el trabajo. Y por último están los psicofísicos, que se manifiestan en el aumento de la sensación de agotamiento y la aparición del deterioro sensorial. Por otra parte, los estudios científicos demostraron que las horas de trabajo excesivas y el tiempo de descanso insuficiente tienen un grave impacto en los trabajadores, alterando su estado de ánimo y provocando un desequilibrio entre sus músculos y nervios, es decir, entre su estado físico y mental. ¿Cómo prevenir la fatiga laboral? La prevención debe abordarse por 2 vías. Por un lado, es el propio trabajador el que debe cuidar de su salud y bienestar, tomando determinadas medidas de prevención. Y por otro, la empresa también tiene una responsabilidad dentro de sus planes de prevención de salud laboral. Y ahora, las medidas de autoprevención de la fatiga laboral. Se requiere una buena organización de la jornada laboral, algo tan sencillo como afrontar tareas que requieran más atención y concentración al inicio de este. Por último, se debe realizar breves pausas durante la jornada laboral para un descanso mental eficiente. Estos minutos de descanso supondrán un mejor aprovechamiento del trabajo, lo cual no quiere decir que este sea un tiempo perdido. Jornada legal de trabajo. El principio de la limitación de la jornada de trabajo se encuentra incorporado a la Constitución en el artículo 14. Sin embargo, casi 25 años antes de la incorporación de dicho principio a la Constitución, ya se había sancionado la Ley número 11.544. El artículo 14 de la Constitución Nacional establece que el trabajo, en sus diversas formas, goza de la protección de las leyes que aseguran al trabajador lo siguiente, que son condiciones dignas y equitativas de labor, jornadas limitadas y descanso y vacaciones pagadas. La ley número 11.544 establece que la duración del trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias o 48 horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro. La limitación establecida por esta ley es máxima y no impide una duración de trabajo menor de 8 horas diarias o 48 semanales. Sin embargo, la semana laboral de 48 horas puede ser legalmente distribuida en forma desigual, siempre y cuando no se excedan las 9 horas diarias ni se trabaje después de las 13 horas del día sábado. En tal caso, la hora u horas que excederían de esos topes serán consideradas como jornadas suplementarias con derecho al cobro de un recargo. De acuerdo con las leyes, la Argentina tiene una de las jornadas laborales más largas del mundo, 48 horas semanales. La ley establece que la jornada no puede superar las 8 horas diarias o 48 horas semanales, lo que equivale a trabajar 8 horas 6 veces por semana y tener un día de descanso. Esta jornada es similar a la de países vecinos como Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. En términos generales, es en América Latina, parte de África y el sur de Asia, donde están las jornadas más largas, de acuerdo con un estudio de la Organización Internacional de Trabajo. En el otro extremo se encuentran países como Francia, Australia y Dinamarca, donde las jornadas legales son menores a las 40 horas semanales. Por otro lado, en los Estados Unidos e Irán no existe un límite reglamentado por la ley. Esas son las jornadas legales, pero ¿cuánto trabajan efectivamente? Según datos de la OIT de 2018, en el caso de Argentina, la jornada promedio fue de 38 horas, similar a otros países de la región como Chile y Brasil, donde fue de 38 y 40 horas respectivamente.
Estas son jornadas más cortas que la legal. Aunque el promedio de 38 horas, en Argentina más del 50% de los empleados trabajan más de 40 horas semanales. Las mujeres 32 horas en empleos remunerados, mientras que los hombres trabajan 42 horas. Por otra parte, las mujeres dedican el doble del tiempo a tareas de hogar y de cuidado, y esto repercute en su inserción en el mercado laboral y en sus ingresos. Las exclusiones y excepciones de la duración del trabajo. Las disposiciones de carácter general respecto de la limitación de la jornada de trabajo tienen distintas excepciones, exclusiones y obligados que debemos puntualizar. Estos los veremos a continuación. Entre las excepciones, primero, se encuentran los trabajos intermitentes, que no obstante exigir la permanencia del trabajador en el lugar de trabajo, no lo obliga a la prestación continua de sus servicios. En segundo lugar, los preparatorios o complementarios. Son aquellos que de efectuarse fuera de la jornada legal resultando imprescindible para poner en marcha el establecimiento al finalizar la labor diaria, como el encendido de fuego, el calentamiento de hornos o atender a los clientes cuando ya el establecimiento cerró, por ejemplo. En tercer lugar, el trabajo por equipos, que se realiza por medio de un número cualquiera de empleados u obreros cuya tarea comienza y termina a una misma hora y que por su naturaleza no admite interrupciones, y aquel cuya área está coordinada de tal forma que el trabajo de unos no puede realizarse sin la cooperación de los demás integrantes. Hablando de los obligados, en primer lugar están los auxilios o ayudas extraordinarias en horas suplementarias. Esto se lleva a cabo en casos graves e inminentes o accidentes ocurridos o inminentes y casos de fuerza mayor en que sin necesidad de autorización administrativa, pero con comunicación posterior, pueden trabajar en horas extraordinarias sin límite legal. En segundo lugar, cuando en forma temporaria, previa reglamentación, se autorice a trabajos en horas suplementarias para hacer frente a demandas extraordinarias. En las exclusiones se refieren a actividades excluidas de las disposiciones de la Ley 11.544, ratificadas posteriormente por la LST, que son servicio doméstico, regulados por el DL 325/56, el trabajo agrícola ganadero, regulados por el DL 28.169/44, miembros de la familia del dueño o encargado de un establecimiento exclusivamente atendido por ello. Dentro de las excepciones, por el carácter de empleo, cuando se refiere a un personal de dirección o vigilancia superior, que no tienen establecidas jornadas máximas y si las superan, no tienen derecho al cobro de un salario suplementario u horas extras. No se incluyen en esa excepción las tareas subalternas de vigilancia pura y simple o custodia de bienes o seguridad. Cuando nos referimos a la jornada de trabajo, se incluyen en ella determinadas pausas en las cuales no existe prestación del trabajador al trabajo que debe realizar, pero que son remuneradas por el empleador. Entre otras, son ellas: el descanso entre jornadas, el tiempo de viaje, el tiempo insumido en temas personales, biológicas, lactancia, pausas del trabajo, como el desayuno, la merienda, el almuerzo, la cena o el refrigerio, las licencias, las guardias pasivas, el tiempo dedicado a la actividad gremial y las higiénicas, como la limpieza o tratamientos.